Salmo 18, versículos 43 al 50. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió, al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Bien, en esta noche vamos a ver que Dios quiere encaminar nuestras dificultades hacia su gloria y salvación de otros. Estamos terminando entonces este salmo un poco extenso, 50 versículos, un salmo que está prácticamente completo en 2 de Samuel capítulo 22. Esta fue la ocasión cuando Dios libró definitivamente a David de todos sus enemigos. Así lo dice el subtítulo del Salmo 18. Allí dice: al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. En este salmo, David entonces nos cuenta quién es la fortaleza con la cual él se mueve en medio de todo el tiempo que duró su prueba. Él parte diciendo: te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios preparó a David durante todo este tiempo que duró su prueba, y David dice que él durante todo este tiempo, ¿cómo lo hizo? Se mantuvo obediente, se mantuvo en santidad y se mantuvo misericordioso contra aquellos que lo afligían. Ese podría ser un resumen de cómo David vivió toda su prueba. Y aquí en este Salmo 18, él alaba al Señor porque Él le acompañó durante todo el tiempo que duró la persecución de Saúl y también todo el tiempo que duraron las batallas que David debió librar luego de que él fue ya puesto como rey. Una de las cosas que posiblemente David nunca se imaginó es que Dios preservó su vida también por otra razón. Recordemos, ¿de qué linaje viene el Señor Jesucristo? ¿No viene del linaje de David? El Señor Dios Todopoderoso preservó la vida de David no solamente para darnos un ejemplo en el día de hoy para saber cómo afrontar las dificultades, sino también para decirnos lo siguiente: yo preservé la familia de David, la vida de David, porque de su descendencia iba a venir Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo. Así que en esta noche veremos que Dios quiere encaminar nuestras dificultades hacia su gloria y salvación de otros. Dice el versículo 43, me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía, me sirvió. De todos los conflictos que David debió enfrentar, fue librado por Dios. No tenemos tiempo para revisarlo todo, ¿no? Pero permítame ir tomando algunos versículos de 2 de Samuel capítulo 8, porque allí se nos narra cómo David fue librado de estas naciones que venían para atacar al pueblo de Israel. Por ejemplo, en 2 de Samuel 8:14 dice: y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Todas las batallas que después tuvo que librar David siendo rey, ¿quién fue el que lo ayudó? El que le dio la fuerza fue Dios. Por donde quiera que fue, Dios le dio la fuerza para enfrentar estas batallas. Desde el tiempo que David estuvo siendo un pastor de ovejas, ¿cierto? Cuidando a estos animales que son un poco indefensos y un poco porfiados, ¿cierto? Fácilmente se dispersan y se alejan del grupo. Y David tenía que estar cuidándolo siendo muy joven, cuidándolo
de que no viniera un animal, una bestia salvaje, a atacarlo. Luego también fue así cuando David enfrentó a Goliat. Y también fue así cuando David le tocó enfrentar a Saúl y a todos los ejércitos a los cuales debió luchar siendo rey. Sigue diciendo el versículo: me has hecho cabeza de las naciones. Si hacemos un estudio del Antiguo Testamento, ¿cuál era, si no la más poderosa de las naciones de aquel tiempo? Era la nación de Israel. El pueblo de Israel era una, si no la más poderosa de las naciones en el tiempo cuando David fue rey. ¿Por qué llegó a ser tan poderosa? Porque su rey, David, confiaba en las fuerzas de su Dios. Internamente era un país justo y firme. Tomando nuevamente de allí de 2 de Samuel capítulo 8, en el versículo 11 dice: y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. David no solamente era un rey fuerte que defendía a su pueblo en el campo de batalla, también internamente era un rey justo y equitativo, y el pueblo le amaba por eso. Incluso, por el estudio del libro de Apocalipsis, hemos visto que en el futuro reino mesiánico, quien va a estar también gobernando en el reino de Cristo aquí en la tierra va a ser David, como su primer ministro. Y sin duda que en el estado eterno, David y el pueblo de Israel también van a tener un lugar muy especial en el reino eterno. Así que aquí vemos que lo que hizo David tiene una repercusión eterna. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Tomando nuevamente de 2 de Samuel capítulo 8, el versículo 6 dice: puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Si usted lee con atención 2 de Samuel capítulo 8, se nos dice que filisteos, amonitas, amalecitas, todos esos pueblos terminaron siendo servidores de Israel y tenían que dar tributo al pueblo de Israel. ¿Quién estaba detrás de la fuerza realmente de David? Era Dios. No era su fuerza, eran las fuerzas de Dios. Y todo esto vamos a ver que David lo quiere traer para la gloria de Dios. El versículo 44 dice: al oír de mí me obedecieron, los hijos de extraños se sometieron a mí. Muy interesante pasaje, porque allí en 2 de Samuel capítulo 8 se nos dice por lo menos 3 ocasiones que diferentes pueblos se volvieron siervos de Israel y empezaron a pagar tributo al pueblo de Israel. Por ejemplo, en 2 de Samuel 8:2 dice: y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Incluso, tal como lo dice aquí David, hijos de extraños vinieron y se sometieron a mí. Una de las batallas mayores que hubo fue cuando David, el pueblo de Israel, lucharon contra Hadad-Ezer. Vino el hijo del rey de Amat. Él oyó de esta batalla, supo que Israel derrotó a esta nación, y este hijo del rey de Amat vino pacíficamente para entregarle a David una ofrenda y su amistad. Allí en 2 de Samuel, capítulo 8, versículo 9, dice: entonces oyendo Toi, rey de Amat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-Ezer, envió Toi a Haram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad-Ezer y lo había vencido. Porque Toi era enemigo de Hadad-Ezer, y Joram se llamaba, llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas y de los amonitas, de los filisteos y de los amalecitas, y el botín de Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama. Es verdad lo que dice David aquí en el Salmo 18. Cuando David entregó toda su vida a Dios
Y en medio de toda la dificultad que él vivió en los tiempos de la persecución de Saúl y luego durante todas las guerras que debió llevar a cabo como rey, David peleó con las fuerzas de Dios. E incluso los hijos de extraños se sometieron a mí. Vinieron personalmente, de manera voluntaria, a ofrecer ya no más guerra, sino a ofrecer su amistad al pueblo de Israel. Dice el versículo 45, los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Es tal como lo dice este versículo. Los enemigos del pueblo de Israel quedaron debilitados y temblando de miedo tuvieron que casi esconderse para no ser finalmente destruidos. Todos los enemigos que deseaban destruir a Israel y su descendencia. Recordemos que ese siempre fue el objetivo de Satanás, a partir de que Dios le dice a Satanás allí en Génesis 3:15 que vendría un Salvador de la simiente humana. Desde entonces, Satanás siempre ha tratado de destruir a la familia de la cual iba a venir el Mesías. Por esa razón que el pueblo de Israel siempre a través de su historia ha tratado de ser exterminado por diferentes enemigos. En este tiempo, David le tocó ser el guerrero rey que defendía y cuidaba al pueblo de Israel, literalmente para proteger la línea familiar de la cual vendría el Mesías. Así que David no solamente en el fondo da gracias porque lo cuidó a él, en el fondo Dios estaba cuidando de ese niño que iba a venir un día a nacer en Belén, nuestro Señor Jesucristo, quien traería la bendición a todo el mundo, la salvación a todo el mundo. Versículo 46, viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Dice, viva Jehová, y bendita sea mi roca. Jehová, ya hemos dicho que el nombre personal de Dios, Yahvé o Yahvé, significa el eterno, o el que tiene vida en sí mismo, y por eso es el creador. David dice, Él es el único refugio y la verdadera y única roca inamovible en la cual podemos poner nuestras vidas y confiar totalmente de que las decisiones y la guía que Él nos pueda dar es muchísimo mejor que las decisiones que nosotros podamos tomar. Así que, si Dios, el Eterno, ha prometido que Él tiene un plan para su pueblo, Él no va a permitir que sea destruido. Es así de lógico. David sabía que Dios tenía un propósito en su vida y que lo iba a cumplir. Igual nosotros. Nosotros somos salvos y nuestra alma jamás se perderá. Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Por eso podemos alabar de la misma manera a Dios como lo hacía David. Bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Todos estos pueblos paganos que venían a atacar al pueblo de Israel, los amalecitas, los filisteos, los amonitas, adoraban y exaltaban a otros dioses falsos y criaturas. Aquí David dice, Dios, nuestro Dios, está por sobre todo eso, y Él es el único que puede ser exaltado. El Señor quiere que en medio del tiempo de la dificultad que podamos estar llevando, el Señor quiere que le sigamos adorando. Él quiere que le reconozcamos que Él es el único poderoso y el único que nos puede ayudar en medio de la prueba y dificultad que podamos estar viviendo. Él es la roca de nuestra salvación. Dice el versículo 47, el Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí. Esto es muy importante. David está diciendo, Dios es el único que nos puede vengar. Recuerdan que durante la persecución con Saúl, David pudo matarlo en varias ocasiones, pero David nunca lo hizo. Él podría haber tomado la vida de Saúl, pero él dijo, yo no voy a tomar la vida del ungido de Dios. Hasta ese momento, Saúl era el ungido. David lo podría haber matado, pero él dijo no. La venganza es de Dios. Él es el único que puede vengar mis agravios. Y en el Nuevo Testamento nosotros tenemos la misma enseñanza. Permítame leer para ustedes Romanos 12, 19. Pablo escribió, no os venguéis vosotros mismos, amados míos,
sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. David está diciendo, el único que te puede dar el verdadero éxito es Dios. Encomienda a Él tus batallas. Porque el único que puede someter, ahí dice David, y somete pueblos debajo de mí, al único que podemos atribuirle una verdadera victoria, un verdadero éxito para nuestra vida, es a Dios. Nunca tomemos venganza, nunca tomemos revancha contra nada ni contra nadie. Dejemos al Señor, juez justo y bueno. Versículo 48. El que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí, me libraste de varón violento. David dice aquí que el único que nos puede librar de nuestros enemigos o del tremendo, difícil tiempo de prueba o de dificultad, el único que puede intervenir y salvarnos es Dios. Siempre tenemos que pensar eso. A veces queremos hacerlo por medio de nuestras habilidades o quizás de nuestra fuerza, pero la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Encomienda todo a aquel que es el que verdaderamente puede intervenir y ayudarte en aquella situación límite. Y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. ¿Quién es el único que nos puede poner por sobre la tempestad? Es solamente Dios. Debemos mantenernos como hizo David durante todo el tiempo que duró sus pruebas. Él se mantuvo obediente, en santidad, pero también Él fue misericordioso. Aquí mismo en el capítulo 18, en el versículo 25 dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. ¿Cómo fue David durante todo el tiempo de la persecución de Saúl? Él se mantuvo misericordioso. Él fue misericordioso con los que lo afligían. Permítame leer también para Primera de capítulo 5, versículo 6. Mire lo que dice. Primera de Pedro 5, 6. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, en vuestros hermanos, en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hasta ahí la lectura. Volviendo al versículo 48, David termina diciendo, me libraste del varón violento. Si nosotros leemos atentamente la historia de David en los libros históricos, veremos que David nunca buscó la guerra. Siempre el pueblo de Israel respondió a la agresión de naciones agresoras, o a menos que Dios mismo le ordenara al pueblo de Israel ir en guerra. Así que aquí vemos que los violentos eran aquellos que querían venir y destruir al pueblo de Israel. Y es una situación que vemos que ocurre hasta el día de hoy. El enemigo de Dios siempre ha estado en su deseo destruir al pueblo de Israel. Versículo 49. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, cantaré a tu nombre. Vamos viendo ya cómo David termina su pensamiento aquí en este Salmo 18. David quiere enseñarnos en estos últimos versículos que todo el tiempo que dure, el tiempo de nuestra dificultad o de nuestra prueba, no solamente tenemos que mantenernos en obediencia, en santidad y buscando la fuerza de Él, no la nuestra, sino que también Él quiere decirnos que todo este tiempo va a servir para que nosotros podamos mostrar a aquellos que no conocen a Dios cómo un hijo de Dios sortea las pruebas con la ayuda de su Dios. Las pruebas que nosotros podamos estar viviendo van a ser un testimonio para que otros puedan conocer a Dios. Ese es otro de los propósitos
que vemos aquí para el tiempo de las dificultades y de las pruebas. Es que otros puedan ver cómo tú y yo, como hijos de Dios, enfrentamos estos tiempos difíciles y que eso pueda ser un testimonio para aquellos que no conocen a Dios. Aquí vemos la insistencia, es hablar a otros de Dios. Y lo mismo le pasa hoy día a la iglesia. La iglesia está en el mundo para contar de Cristo a todas las naciones, a todo el mundo. ¿Sabe que esta cita se encuentra en el Nuevo Testamento? ¿Me acompaña, por favor, a Romanos capítulo 15? Mire conmigo Romanos capítulo 15. En Romanos capítulo 15 encontramos a Pablo citando este versículo del Salmo 18 para hablar que gracias a la venida del Mesías, que Dios protegió su simiente, su familia, la línea genealógica, sin permitir al enemigo que destruyera esa familia. Finalmente el Señor Jesús vino a este mundo, nació, vivió una vida perfecta, murió en la cruz. ¿Y qué hizo esto? Proveyó salvación para todo el mundo, para todo el mundo. Dice allí Romanos 15, miremos desde el versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Aquí viene la cita. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice en Isaías, estará a la raíz de Isaí, el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles esperan en él. ¿Cuál fue el propósito entonces de la prueba que tuvo que vivir no solamente David, sino que realmente también todo el pueblo de Israel y toda la familia del pueblo de Israel hasta llegar al nacimiento de Jesús, el Mesías? Proteger a esta línea genealógica para que la salvación al mundo pudiera llegar. Y cuando nosotros soportamos las dificultades y las pruebas en santidad, en las fuerzas de Dios, confiando en Él, estamos dando un testimonio a la gente que no conoce a Dios. Y para que ellos puedan llegar a conocer a Dios por el testimonio de cómo nosotros enfrentamos las dificultades. Así que ahí tenemos una razón más de por qué a veces el Señor permite que suframos, que tengamos tiempos difíciles. Es para que tú muestres a aquellas personas que no conocen a Dios cómo tú sales adelante con las fuerzas de Dios. Y que en medio de todo eso tú le alabas. Aquí dice David, cantaré a tu nombre. Cuando alguien que no conoce a Dios ve a una persona que está sufriendo, que está pasando una prueba y le dice, yo estoy pasando este tiempo difícil, pero alabo a mi Dios, porque Él es bueno. Él me ha ayudado durante todo este tiempo. Y ¿sabes qué? Yo quiero que tú también lo conozcas. Ese es el propósito también de los tiempos difíciles. Termina el Salmo diciendo, grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Es Dios quien dio los triunfos de David. ¿Lo notan? Es Dios el que nos da los triunfos. Dios hace misericordia a su rey, a su ungido. ¿Por qué? Porque David fue también misericordioso con sus enemigos. Lo leímos ya en el versículo 25. Y es la misma enseñanza que Jesús nos da en el Nuevo Testamento. Permítame leerle en Mateo capítulo 5, verso 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hasta ahí la lectura. Nosotros antes de conocer al Señor, ¿éramos amigos de Dios o éramos enemigos de Dios? Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso está diciendo aquí el pasaje.
David, en medio de su tiempo de prueba, también fue misericordioso con aquellos que lo perseguían, y a su descendencia para siempre. Por eso, hermanos amados, es importante que estemos en el plan de Dios. Permitir que sea Dios el que dirija aún el tiempo de nuestros sufrimientos, que sea el Señor el que dirija el tiempo de nuestras dificultades, porque el otro propósito que tiene es, Él quiere glorificarse y Él quiere salvar a otros por medio de cómo nosotros enfrentamos nuestras pruebas.